El asambleísta por Azuay, Juan Cristóbal Lloret. El día de hoy, el tratamiento de una ley que ha tomado más de 113 años el que se pueda hacer una revisión exhaustiva y tener al fin un nuevo Código de Comercio. Y precisamente esto responde o esto obedece a lo que la ciudadanía también nos viene exigiendo a la misma Asamblea Nacional. Si ustedes revisan cuáles son los criterios de los ciudadanos y sobre todo cuáles son las impresiones que tienen del trabajo de la Asamblea Nacional, tiene que ver precisamente con la exigencia desde los diferentes sectores sociales y ciudadanos para que se puedan llevar adelante una serie de normativas, una serie de leyes que dinamicen las diferentes actividades comerciales, las diferentes actividades industriales, que son parte de los requerimientos, y sintonizados precisamente con esos requerimientos ciudadanos me parece importante, y saludo y ratifico ese compromiso, sobre todo de nuestra bancada, de la bancada de la Revolución Ciudadana, no como se nos quiere decir con algunos epítetos de la presidenta de la Asamblea Nacional, con otros sobrenombres. La bancada de la Revolución Ciudadana, precisamente, preocupado por ese sentir ciudadano, hemos llevado adelante un tratamiento, yo creo, responsable, y quiero felicitar al equipo de la Comisión de Régimen Económico por el trabajo desplegado para, luego de 113 años, poder tener un nuevo Código de Comercio que pueda estar acorde a los tiempos, sobre todo, porque las dinámicas en el comercio van cambiando, son cambiantes en el día a día y sobre todo en función de las nuevas actividades comerciales que se van desplegando. Hoy ya más cerca a instrumentos tecnológicos, a un tema de conectividad, y yo creo que este Código de Comercio, pese a ser un código bastante extenso, son 1.348 artículos, puede recoger todas esas dinámicas, sobre todo en el ámbito comercial, mercantil, y va a ayudar de forma importante para dinamizar esa economía relacionada con el comercio y el sector industrial. Quisiera hacer algunos aportes, señora presidenta. Me parece importante que, si bien es cierto, se recogieron en la Comisión de Régimen Económico, me parece importante también mencionar algunos artículos a los cuales quiero referirme, sobre todo porque hemos tenido un contacto con diferentes sectores ciudadanos y sociales en estas últimas semanas con respecto a este Código de Comercio, y sobre todo hay un sector que me preocupa mucho, que tiene que ver con los perjudicados de la usura. ¿Y por qué me quiero referir a este tema, el tema de la usura? Porque la usura es uno de los males que todavía tenemos en el Ecuador y tenemos temas pendientes, y hay una serie de ciudadanos que están articulados a nivel nacional que tienen una serie de preocupaciones, sobre todo porque los procesos judiciales no caminan, pero también tienen que ver con ciertos instrumentos que están detallados también en el Código de Comercio, que tienen que ver con esos instrumentos como son los títulos valores, en este caso letras de cambio y pagarés. Y si bien es cierto, esto está dentro de un capítulo del libro tercero de los instrumentos de comercio, de títulos, valores e instrumentos de crédito, quiero referirme de manera específica al artículo 80. Y es así que el artículo 80 dispone que cada título valor deberá tener los siguientes requisitos. Nos da la pauta en esta normativa de cuáles son los requisitos que tienen que tener las letras de cambio y los pagarés, los títulos valores. Me parece importante para prevenir, para precautelar que no se utilicen estos instrumentos como instrumentos para perjudicar a aquellas personas que requieren un instrumento, un financiamiento. Me parece importante incorporar en el artículo 80 el siguiente texto, al final del artículo 80. La indicación de los intereses bajo ningún concepto podrá superar la tasa máxima de interés legal vigente publicada por el Banco Central del Ecuador o la institución que haga sus veces en el futuro, o caso contrario, dicha indicación se entenderá como no escrita, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que se desprenda de este hecho. ¿Para qué nos va a ayudar este instrumento? Si es que esto está incorporado dentro del artículo 80, nos va a ayudar para que en el caso de que se llene una letra de cambio con una tasa de interés mayor a la establecida por el Banco Central del Ecuador,
esta se entenderá como no escrita y por lo tanto operará la tasa máxima vigente por parte del Banco Central. ¿Esto qué nos va a ayudar? Va a evitar que se utilicen estas letras de cambio, estos pagarés, utilizando tasas de interés usureras para perjudicar a los ciudadanos. Yo salgo en defensa de los ciudadanos que han sido víctimas de la usura y por lo tanto me parece que es importante que quede establecido dentro de este artículo. Y también con el tema de la usura, acorde a este mismo texto, en el artículo 178, en el título segundo, que habla asimismo de los títulos de crédito, poder incorporar al final del artículo 178, a continuación de, según los términos del texto original, lo siguiente: sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que se desprendan de dichas alteraciones. ¿Para qué nos ayuda este texto, colegas legisladores y pueblo ecuatoriano? Porque en el caso de que existan alteraciones en estos instrumentos, tienen que establecerse las responsabilidades. En el momento en el cual existe una letra de cambio, existe un pagaré que ha sufrido una serie de alteraciones, tiene que haber responsabilidades civiles y penales que se desprendan de estos hechos, que son hechos, primero, denigrantes y sobre todo son instrumentos que se utilizan para ahondar ese perjuicio en contra de aquellas personas que tienen que acudir a diferentes instrumentos de liquidez. Y también quisiera referirme en el libro sexto del contrato de seguro, quisiera referirme a este tema porque para nadie es desconocido los abusos del sistema financiero y sobre todo lo que ha ocurrido estos últimos meses. Es más, en este pleno de la Asamblea Nacional, con fecha 15 de noviembre del 2018, se resolvió la comparecencia del señor Eduardo Javier Jurado Bejar para que explique acerca de los temas de GEA Ecuador. Lamentablemente esa comparecencia hasta ahora no se ha dado en la Asamblea Nacional, pero seguimos teniendo perjuicios y sobre todo abusos dentro del sistema financiero a nuestros clientes. Y uno de esos abusos se da muchas de las veces cuando hay la contratación de ciertos seguros o cuando hay la contratación de ciertos servicios. Y dentro del Código de Comercio, sobre todo en el libro sexto, se da a conocer o se habla sobre los actos de comercio. Y dentro de los actos de comercio están los diferentes contratos mercantiles. Y me parece importante y oportuno, aprovechando el tratamiento de esta ley, que se pueda cerrar algunos artículos. ¿En qué sentido? Me refiero al artículo 696. Me parece importante incorporar el siguiente texto. El asegurador debe mantener un registro de la aceptación del tomador o solicitante por el plazo de prescripción de las obligaciones que surjan de la relación contractual. ¿Por qué es importante? Porque tiene que existir un registro de la aceptación que ha dado el cliente, el ciudadano, el usuario, en el momento en el cual ha llevado adelante una negociación, un contrato, un seguro, un servicio. Tiene que haber ese respaldo de la aceptación del débito al ciudadano, al cliente, y evitar esos perjuicios y esos abusos por parte de los operadores del sistema financiero. Y también en el artículo 700, sustituir el penúltimo párrafo del artículo 700 por el siguiente. Las renovaciones requerirán de la aceptación previa y expresa del asegurado y contendrán además el término de ampliación de vigencia del contrato, porque en algunos casos esto se presta de manera abusiva para que se vayan renovando las diferentes pólizas de seguro y el cliente lamentablemente no sabe o no fue comunicado de esa renovación. Por lo tanto, en este libro sexto, que habla de los contratos de seguro, me parece oportuno incorporar este texto a partir del artículo 700. Y finalmente, señora Presidenta, y con esto termino, incorporar en el artículo 238 una sugerencia que habla acerca del perfeccionamiento del consentimiento para las diferentes transacciones comerciales. ¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo un servicio y lo quiero ofertar y necesito como intermediario a la banca, yo puedo hacer esa venta, esa colocación de ese producto vía telefónica. Pero lo que necesitamos es que esté establecido que la aceptación tiene que ser de manera escrita. Y no me refiero de manera escrita a que esté sellado en un papel.
Estoy incorporando o planteando la incorporación del texto de que pueda ser respondida favorablemente por parte del ciudadano, del cliente, del usuario, a través de un correo electrónico o de manera escrita, para que no suceda nuevamente el abuso que nos ha tocado vivir por parte del sistema financiero, en algunos casos en los cuales se ha llevado adelante débitos de nuestras cuentas de ahorros corrientes o tarjetas de crédito sin el consentimiento de los ciudadanos. Por lo tanto, me parece importante que dentro del artículo 238 se incorpore lo siguiente: en todo acto de comercio ofertado vía telefónica, cuyo pago se estipule mediante débito directo o cobro automático de una cuenta electrónica, la aceptación siempre deberá ser expresa empleándose para el efecto medios o canales electrónicos, un correo electrónico. Yo acepto que me debiten 10, 20, 30, 40, 50 centavos de mi cuenta de ahorros, tarjeta de crédito o cuenta corriente, pero lo respondo a través de mi correo electrónico o de manera física. Esos como algunos aportes que me parece importantes que se puedan incorporar en este texto, aprovechando el tratamiento de un nuevo Código de Comercio. Terminó su tiempo, asambleísta. Felicitar nuevamente a los miembros de la comisión. Yo creo que este ha sido un trabajo responsable y sobre todo al equipo técnico. No ha sido fácil. Son 7 capítulos, son más de 1.300 artículos, pero sobre todo yo le auguro que este Código de Comercio para el país nos va a ayudar a sintonizarnos nuevamente con aquellos ciudadanos que exigen y que piden de la Asamblea Nacional este tipo de normativas que puedan ayudar a las diferentes transacciones comerciales, mercantiles y a los diferentes actos de comercio. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora.